Estamos a pocos días de conmemorar los 30 años del 11 de septiembre de 1973. Un día funesto para unos y glorioso para otros. El tiempo transcurrido parece no haber aquietado las pasiones que la fecha provoca en muchos chilenos. Algunos ya vaticinan jornadas calientes y agitadas para septiembre. Pero los chilenos, más que consignas, gritos, piedras e insultos, necesitamos reflexionar e informarnos de lo que realmente pasó durante aquellos turbulentos años. Esta noche intentaremos mostrar ciertos relevantes aspectos de lo que ocurrió una vez que las llamas se apagaron en La Moneda y llegó la alegría para algunos, la angustia para muchos y el miedo para tantos otros. Mientras el cuerpo del malogrado presidente Allende es sometido a una autopsia por médicos militares, quienes lo acompañaron en sus últimas horas en La Moneda son hechos prisioneros. Los más afortunados son conducidos al Ministerio de Defensa. Otros, incluidos detectives, guardaespaldas y algunos asesores del mandatario, son llevados al regimiento Tacna. Llegamos a un patio donde había un señor bajo, que yo después me di cuenta que era el comandante del regimiento, de apellido Ramírez Pineda, y nos hizo hincarnos, bajando hincados de las micros. Habían dos ametralladoras .50 con sus sirvientes, con sus armas, apuntando. Nosotros quedamos tendidos en el patio, y Alvarito hizo evacuar toda la gente que quedó detrás de nosotros, que eran gente que venía de la Escuela de Artillería Linares, porque según ellos nosotros ahí nos iban a matar. Bueno, de ahí me preguntaron cómo me llamaba, qué hacía en La Moneda, y me hicieron caminar hincado hasta unos cobertizos que estaban al extremo poniente del regimiento Tacna, y nos hicieron sacarnos el vestón, que sea la corbata, los zapatos, y tenderlo en el suelo. Estuvimos tendidos hasta el otro día, sin movernos. El que se movía le pegaban culatazos, se subían arriba de la espalda de uno. Efectivamente, yo en la noche me di cuenta, cuando le fueron a pegar a mi colega de adelante, que si yo tendido con las manos en la nuca, se me estaban entumeciendo los músculos. Cuando él se paró en la espalda mía, me reactivó la sangre, de tal manera que yo cada 2 o 3 horas levantaba los brazos para que me fueran a pegar, porque era una forma de reactivar la circulación y sentirme mejor, porque ya era insoportable estar tendido. El otro día nos fueron a rescatar de la institución. Al atardecer del 11, el incendio de La Moneda está sofocado y los militares hacen un arqueo de las armas encontradas. Encontramos desde lanzacohetes, todas las ametralladoras y granadas. Esas granadas de mano son de fabricación casera. A las 19 horas se reúnen los jefes de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar y se nombra a Pinochet como presidente de la Junta. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. La televisión muestra esa noche armas, alimentos y bebidas encontradas en La Moneda y en Tomás Moro, pero nada se dice sobre el saqueo de la residencia presidencial. Apareció en la televisión un reportaje hecho a Tomás Moro, en el cual aparecían unas 20 o 30 botellas de vino de Casillero del Diablo, como si fuese un escándalo que en la casa del presidente hubiesen 30 o 40 botellas de vino Casillero del Diablo. Yo jamás probé ni vi una botella de un vino francés, un vino extranjero. Pero ahí ve usted cuáles son las deformaciones que se hacen de las cosas. Las nuevas autoridades informan que en los primeros combates se han producido 100 muertes de civiles y 31 de uniformados. Entre ellos, 2 oficiales de carabineros abatidos por un subalterno opuesto al golpe. Prácticamente todas las provincias de Chile ya estaban totalmente normales. Practically all the provinces were completely normal. 2 días después.
2 days after. Solo quedaba Santiago con algunos pocos de extremistas que seguían insistiendo en su posición. Only in Santiago there were a few centers of resistance of people who keep it on their position. En algunas poblaciones modestas, que fueron baluartes de la unidad popular y en las que algunos manifestaron su rechazo a la Junta, se dejó caer todo el rigor de la presencia militar. Los tanques, los helicópteros artillados y los efectivos en disposición de combate recorrieron los barrios obreros y sembraron el miedo en la gente con allanamientos y detenciones. En el extranjero, algunos proclaman la especie que el presidente Allende ha muerto combatiendo o que ha sido asesinado por los soldados en La Moneda. Fidel Castro recibe, según Isidro García, una información falsa de un miembro del GAP que logró salvarse y la propala al mundo. Y este le cuenta una historia, pero ya rambolesca, que el mismo presidente había destruido no sé cuántos tanques que habían, pero bueno, poco menos que nos explicaban cómo quedaban militares vivos todavía, ¿ya? Y bueno, que al presidente lo habían sacado envuelto en una bandera, pero si él no estaba ahí, ¿cómo iba a ver eso? Él fue el primero que, saliendo de La Moneda, se lo llevaron inmediatamente, ¿ya? Entonces Fidel Castro, claro, por la amistad que lo unía con el presidente Allende, él llama a los cubanos, hace un discurso en la Plaza de la Revolución, ante 1 millón de personas, más o menos creo, y se manda este discurso Fidel Castro. Y después él comprobó que todo eso era mentira. Para mí hay que tener harto cojones, harto valor para quitarse la vida de un viaje. Para otros es cobardía porque se eluden las responsabilidades. Las dos cosas están firmes, pero él supo sacrificarse hasta el último con su idea. Se comportó bien, a mi juicio, bien. Ahora, yo soy católico y no recomiendo el suicidio, pero tampoco recomiendo la rendición, así que era posible, ¿no es cierto?, en lo que estaba pasando en ese momento, que él muriera, ¿no? Y yo creo que si no se suicida podría haber sido ese el resultado, ¿no? Porque no creo que estaba en su idea rendirse. Eso está muy cerca, digamos, de la gente que lucha sin
posibilidades de triunfo, pero no ceja en la lucha. Eso está en el espíritu de la Fuerza Armada de Chile también. Señor Jesucristo, autor y amigo de la paz, oye nuestro clamor en esta hora de prueba, de angustia y de dolor que aflige a nuestra patria. Estas fueron las palabras que el cardenal Raúl Silva escribió el mismo día del golpe. Por tu inmensa misericordia, lava las culpas de tu pueblo, lava del todo nuestros delitos, limpia nuestros pecados. El cardenal no solía ver televisión, pero la dimensión de los hechos ese día lo mantuvo pegado a la pantalla. Y empezamos a ver allanamiento en población. Ahí él me dijo, esto va mal, está sufriendo la gente pobre, todos, y no solamente los violentistas. Córtame eso, no quiero ver más. Su teléfono no dejó de sonar. Muchos pensaron que el cardenal podía hacer algo. Una de sus primeras apariciones después del 11 fue visitando a los presos del Estadio Nacional. Yo le dije a don Raúl, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que contratar un abogado, un asistente social y alguna persona de confianza para que lleve mensajes de un lado para otro. No encontramos ni un abogado que quisiera ayudarnos. Se recorrieron todos los abogados demócratas cristianos, no se encontró ni uno. Se recorrieron a todos los abogados socialistas o filosocialistas y todos estaban escondidos. Ni uno quiso levantar la cabeza para ayudar al prójimo. El nuevo gobierno quiso mantener la tradición del Te Deum del 18 de septiembre y le pidió al cardenal que lo celebrara. Querían que el Te Deum fuera en la escuela militar. Y don Raúl no aceptó por ningún motivo, porque hacerlo en la escuela militar era crear un precedente que ahí, en el corazón del mundo militar, donde se forman sus futuros jefes, se estaba sacralizando el golpe militar. La catedral no la encontraban segura, entonces se hizo en el Templo de la Gratitud Nacional. La Junta llegó en pleno, aunque con un pequeño atraso del general Lee. También fueron invitados los expresidentes. Señor Gonzalo Videla, buenos días. Buenos días. Su opinión frente a la Junta. No tenemos palabras con que agradecerle a la Fuerza Armada de Chile de habernos salvado de la garra del comunismo. Estamos todos a punto de perecer, dada la organización paramilitar que ellos tenían organizado. ¿Qué opinión tiene del futuro de Chile? Está salvado. Estamos salvados. Junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra patria. ¿Alguna opinión sobre la Junta? Mi papá dijo que no iba a ir y a los pocos minutos llamó de vuelta a don Raúl y le pidió a mi papá, y soy testigo presencial, que le pidió que por favor lo acompañara y le dijo textual: no me dejes solo, por favor, don Eduardo, acompáñame. Porque Alessandro le dijo, don Eduardo, no sé, vamos a saludar, y mi papá le dijo, no, yo no tengo por qué saludarlo, nosotros estamos aquí en una oración por Chile. Y don Raúl nos ha pedido que participemos en esta oración, y al contrario, le dijo, nosotros somos expresidentes, si quieren ellos tendrían que venir a saludarnos. Raúl Silva no se puso su capa roja de cardenal, sino una morada. La capa morada es una capa de cuaresma, de penitencia. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Venimos aquí a orar por los caídos y venimos también y sobre todo
a orar por el porvenir de Chile. En las semanas que siguieron hubo actuaciones criticadas tanto por la izquierda, como su declaración desde Roma, de que la Iglesia reconocía a las nuevas autoridades, como por el régimen encabezado por Pinochet, por la creación del Comité Pro Paz. Fue la Iglesia Católica, bajo su mando, una de las primeras instituciones que empezó a alzar fuerte su voz para defender los derechos humanos. Mi papá lo desmintió personalmente en más de una oportunidad. Fueron declaraciones absolutamente sacadas de contexto. Cuando uno lee las declaraciones después del 11 de septiembre, tanto de Eduardo Frei, su declaración al ABC de Madrid, como las cartas de Eduardo Frei y de Patricio Aylwin, uno puede concluir, sí, ellos cerraron una puerta. Lo han tratado de involucrar muchas veces, pero yo lo que digo y desafío a cualquiera, si alguna vez mi papá llamó a algún militar, si alguna vez habló con alguien, imagínense si han pasado 30 años, si hubiera habido alguna prueba evidente, por Dios que le habrían dicho para desprestigiarlo más. Porque en todos esos textos, tanto Frei como Aylwin son tajantes para decir, mucho más Frei que Aylwin, no había salida, los militares tenían que realizar una operación que ya los políticos no podíamos realizar. Eduardo Frei entendió la necesidad de fijar su posición histórica y lo hizo en una carta de 23 páginas a Mariano Rumor, el presidente mundial de la democracia cristiana. A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la unidad popular instaurado en el país. Las Fuerzas Armadas, estamos convencidos, no actuaron por ambición, más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso sería el fracaso del país. Todos los chilenos estamos vitalmente interesados en que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Desde el mismo 11 de septiembre, muchos han empezado a celebrar alegremente la caída del régimen. Y en distintos barrios, incluso en sectores populares, aparecen banderas chilenas saludando el pronunciamiento militar, eufemismo acuñado para evitar la palabra golpe. Otros chilenos viven la angustia de una severa represión que se extiende por todo el país. Los cadáveres se apilan en la morgue capitalina y en el regimiento Tacna. Algunos de los defensores de la moneda viven sus últimos minutos. Juan Seoane, quien fuera el jefe de los detectives de la moneda, confiesa que lloró y que fue consolado por otro detenido, el diputado Vicente Soto. Cuando yo llegué, Vicente Soto estaba con una pierna enyesada y tenía un poncho así melchilote con el que se tapaba. Y me abrazó y me dijo, ¿cuánto le han hecho sufrir, compañero? ¿Cuánto ha sufrido usted? Y entonces yo me puse a llorar. Entonces me dijo, llore nomás, aquí yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar. No se preocupe, yo lo voy a defender. Y me tapó, me pasó el poncho, me acostó en una de los camastros y les pidió a los soldados que fueran a buscar una taza de café. Los soldados fueron, eran 3 o 4 conscriptos, me parece. Fueron a buscar un café, me trajeron un café. Y mientras estábamos en eso, uno de los soldados comentó, me dijo, de buena se salvó usted. A todos los que los llevaron en los camiones, los llevaron a Peldehue, le hicieron hacer su propia tumba y lo fusilaron. Considere
de que dentro de lo que pasó en Chile, las bajas, ojalá no hubiera habido ninguna, fueron muy pocas. Compare todos los muertos que se han producido aquí en Latinoamérica por cosas mucho más sencillas que las nuestras. Hay 500.000 de muertos, así rápido. Yo le nombro el caso de Perú, de Colombia, algo de Venezuela por ahí. Enseguida en Argentina, que es una cosa más simple que la nuestra, murieron como 40.000 personas. Al día siguiente del golpe, los curiosos observan los efectos del bombardeo a la moneda. Los únicos diarios y revistas que los chilenos podrían leer a partir de ahora y durante muchos años eran los de tendencia derechista, partidarios del golpe militar. Mediante bandos, la Junta exige que se presenten los dirigentes izquierdistas, muchos de los cuales serán posteriormente internados en la austral isla Dawson. El doctor Oscar Soto es uno de los requeridos y decide presentarse. El oficial que lo recibe en el Ministerio de Defensa trata reiteradamente de disuadirlo, diciéndole que el Oscar Soto requerido no es él. Váyase, me dice. No, dice, estoy en ese bando. Yo le insistí. Bueno, me dijo, subo. Entonces, evidentemente, ese oficial no quería que yo me presentara. Pero yo tenía la sensación de que no había cometido, y tengo la sensación de que no había cometido ningún delito. Por lo tanto, ¿por qué no iba a presentarme? ¿Por qué no iba a decir, si lo que me preguntaran yo lo podía decir como lo estamos conversando ahora? Exactamente igual. Entonces me llevaron al Servicio de Inteligencia Militar. Soto será interrogado formalmente y sin apremios por dos oficiales. En un momento determinado salió el coronel Lutz, que era el jefe del servicio militar, y va pasando y se da cuenta que yo estoy ahí y se sorprende y me dice, ¿usted qué hace aquí? Me dice, bueno, yo estoy en un bando, me dijo, y me han llamado. Entonces el coronel Lutz le dice a los soldados, le dice, ¿por qué están apuntando al doctor si él es un hombre de bien? Dice. Entonces se acerca a mí ese doctor, pasa que al lado está otra habitación. Estamos muy ocupados, te comprende, qué sé yo, vamos a esperar un tiempo para interrogarlo. Fue un trato absolutamente diferente a los cuales yo veía que estaba ocurriendo en ese hall cuando llegaban otros. Le pegaban culatazos, los tiraban, qué sé yo. A mí, por razones X, que todavía no sé cuáles son, no me tocaron. Posteriormente se le comunicará que queda detenido. Cuando ya imaginaba un trágico destino, tuvo un sorprendente encuentro. Aparece un militar, vestido de militar, en guerra, con casco. ¿Va? Entonces cuando se da vuelta me dice, Oscar, me dice, ¿qué haces tú aquí? Resulta que era un médico militar, con discípulo mío, amigo, que era además médico militar. Entonces el comandante Castro, ahora me acordé de la vida, el comandante Castro que estaba ahí le dice, usted, doctor Colodro, me dice, ¿usted conoce al doctor? Le dice, sí, somos amigos, hemos estudiado juntos y seguimos. Él trabajaba, era nefrólogo en el Hospital San Juan de Dios, yo era cardiólogo en el Hospital San Borja. Él dice, bueno, entonces el comandante Castro dice, bueno, capitán Colodro, lléveselo usted detenido al doctor. Y así salí yo, pues. Entonces cuando llegamos al ascensor, capitán Colodro me dice un par de garabatos, ¿cómo has sido tan imbécil, me lo dijo en otros términos, de presentarte? Y dije, bueno, ¿y por qué tú estás aquí? Le dije, pues yo he venido, me dijo, porque tengo en una ambulancia ahí a mi hermano, que también está en el mismo bando tuyo, y me llevo inmediatamente para que dentro de poco se asile y se vaya a cualquier parte fuera del país. Bueno, así que yo me metí en esa ambulancia y claro, el capitán Colodro me dijo, yo te llevo a donde tú quieras, no te voy a llevar detenido, por supuesto. Y corrió el riesgo. Ahora el capitán Colodro no vive en Chile, tuvo que irse a Estados Unidos. En las distintas regiones del país, la acción de las Fuerzas Armadas no ha enfrentado mayor resistencia. En Valparaíso comienza rápidamente el arresto de centenares de izquierdistas.
Operarios de industrias intervenidas son detenidos en sus lugares de trabajo, mientras camiones militares surcan los cerros capturando a simpatizantes de la UP, como el sacerdote chileno-británico Michael Woodward. La racia en el puerto continuará durante varios días. Me trasladaron hacia el Estadio Valparaíso, en Playa Ancha, donde cuando llegué ya estaba el campo de juego lleno de prisioneros. Yo también estuve allí, boca abajo, las manos en la nuca, en unas hileras a lo largo de la cancha de juego, cubriendo toda la superficie. El doctor Neumann y otros detenidos serían llevados luego al Molo de Valparaíso y posteriormente internados en el buque Escuela Esmeralda, donde se les interroga y tortura. Se echaron hacia abajo, prácticamente me lanzaron por la escotilla y abajo había un comité de recepción, como lo llamaban en forma jocosa, armado y cara pintada, en que empezaron a pegarme inmediatamente y con todo, con los pies, con los puños, con las culatas, con la punta de los fusiles, y dándome orden de tenderme al suelo y sacarme la ropa, me desnudaron. Era el primer preso que llegaba a la Esmeralda. En realidad ellos nos denominaron prisioneros de guerra, así era el trato que nos daban. Y después de un tiempo que fue muy violento, lanzaron a otro preso, prisionero, por la escotilla, y después fueron llegando cada vez más, hasta que se llenó esa parte del barco, y llegaban hombres y mujeres, y nos tenían allí desnudos y golpeándonos permanentemente. El 12 de septiembre también fue un día doloroso para una familia que tenía su casa en el Cerro San Juan de Dios. Vienen los marinos, preguntan quién es Mónica Moreno, quién es Claudina Moreno y quién es Leopoldo Moreno. Entonces le dijimos que éramos nosotros. Y el primero que sacaron ellos fue a mi papá. Y lo tiraron al suelo, le pegaron. Y nos subieron a los tres al camión, a mi papá lo tiraron, a nosotros igual. La gente del sector toda lloraba, gritaba porque no se explicaban por qué a nosotros nos estaban maltratando de esa forma y llevándonos. El miedo ya de mí se apoderó porque yo decía, ¿dónde me llevan? Y pensé que era la última vez que veía mi cerro. A mi papá le botaron los dientes. Y mi papá ni siquiera se quejaba para que nosotros no lo sintiéramos. Y después de ahí yo no sé cuánto tiempo pasó, si fueron horas, si fueron minutos, si fue un día, no sé, porque para mí todo fue eterno. Y luego de ahí no sé cuánto rato pasó y dijeron, pues se llevaron a otra gente detenida de acá de la población que estaba por ahí y ellos decían que ellos no eran comunistas y gritaban que ellos no eran comunistas. Entonces un marino dijo, a esto les queda como poncho el marxismo, pero a estos tres hueones pa'l molo. El buque Escuela Esmeralda representaba y representa todo un símbolo nacional identificado con la gallardía y honorabilidad de la Armada chilena. Sus cruceros de instrucción habían llevado a miles de oficiales y grumetes por muchos confines marinos. Cada zarpe y arribo era motivo de fiesta en el puerto, pero el 11, la bella nave, se convirtió en una prisión. Cuando llegamos ahí nos empezaron a interrogar, nos sacaron la ropa, nos pegaron. Yo no sé si mi hermana lloraba por mí o yo lloraba por ella. Y nos preguntaban que en mi casa habían armas, que ellos ya sabían. Y yo les decía que en mi casa no habían armas.
Y nos seguían interrogando, nos seguían pegando, desnudas. Nos pasaban la bayoneta, lo que tiene el fusil arriba, la bayoneta, y nos pasaban por el cuerpo. No interrogaban, sino que nos pegaban sencillamente. Los interrogatorios lo hacían en otros lados. Tuvimos varios días allí y de repente sacaban a alguien para interrogatorio, pero lo sacaban, lo llevaban a otro sector de la Esmeralda, donde había interrogatorio y desde luego más golpes. Junto a la Esmeralda se instalaron 2 barcos cargueros, el Maipo y el Lebu, facilitados por la Compañía Sudamericana de Vapores y que sirvieron para interrogar, torturar y transportar prisioneros. Nos trasladaron al Lebu y había mucha gente detenida. Uno escuchaba gritos de los interrogatorios de los hombres, cuando iba subiendo, cuando iba entrando, o cuando había algún silencio. Llanto de algunas mujeres que se quebraban por sus hijos. Mario Sanguinetti, uno de los prisioneros afectados psicológicamente por el encierro y los golpes que le propinaron sus interrogadores, se suicidó arrojándose desde la cubierta del Lebu al fondo de una bodega en que eran amontonados otros detenidos. Conociendo a mi papá, conociendo su perfil y conociendo sus valores, sé fehacientemente que iba a ser su determinación. Porque mi papá era ante nada consecuente con sus ideas y con lo que creía. O sea, yo sé que se creía el cuento y se creía el sueño. En el grupo en que estaba yo, nos hicieron caminar por el molo y nos llevaron al barco que estaba bien atracado más allá, que era el Maipo, y allí nos hicieron subir nuevamente. Nos formaron en la cubierta, nos dijeron, miren por última vez a Valparaíso. Y nos hicieron bajar al fondo de la bodega, donde ya había más gente. Además, el Maipo tiene varias bodegas, y en la otra bodega también había gente. Cuando nosotros bajamos, más o menos éramos un centenar de personas en esa bodega. Y en la noche el Maipo partió. Nosotros nos dimos cuenta. La puerta, escotilla de la bodega arriba estaba abierta, así que veíamos el cielo, las estrellas. Bueno, pero por el movimiento del barco y el ruido motor nos dimos cuenta que zarpaba. No sabíamos a dónde, hacíamos mil conjeturas, como usted se puede imaginar, ¿no? Algunos decían vamos al norte, otros vamos al sur, los que se dan de conocer la navegación, y otros más pesimistas decían vamos mal afuera, que era lo más terrible. Después de un par de días de navegación, nos hicieron subir y estábamos en el norte, frente a Pisagua. Uno de los prisioneros que no pudo viajar a Pisagua ni volver a Londres a visitar a sus familiares ni oficiar una última misa fue el padre Michael Woodward, de 42 años. Según Amnistía Internacional, el padre Woodward murió luego de los apremios que habría sufrido en el buque Escuela Esmeralda. Después sería enterrado en una fosa común. Supimos que la Esmeralda había sido después un lugar donde habían detenido gente. Sí, yo supe. Tú me preguntas ahora si fue un error. Me da la impresión que sí. ¿Por qué? Por el haber puesto a la Esmeralda, que es un buque que tiene un sentido tan especial para Chile, no solo para la Marina, haberla puesto y en una condición que hoy en día le permite ser objeto de reacciones, aunque muy minoritarias, poco convenientes, ¿no? Cuando se supo que la Esmeralda había gente que decía, pero ¿por qué la Esmeralda? O sea, no. Y la respuesta que se obtenía era de porque la Esmeralda tenía unas condiciones y capacidades que eran más adecuadas para almacenar o alojar gente que los que tenía el Lebu, por ejemplo, que era una bodega. Imagínense donde vivo yo, donde se ve todo Valparaíso. No me dejo de estremecer cuando aparece la Esmeralda. No me dejo de estremecer cuando escucho en el diario que va a llegar o que anda de gira, qué sé yo. De las cosas tan terribles que pasaron ahí.
¿Era necesario aplicar tortura en ese momento, senador? Difícil el tema, depende de los casos. O sea, yo, y cuando le digo depende de los casos, le quiero decir primero que nada que era, cuando esto partió, el día 11, era la explosión de una situación de animosidad máxima, ¿no es cierto? Es decir, era el estadio a full en el momento que se estaba definiendo la copa y que iban 1-1. O sea, en ese momento las barras estaban, pero con todo. Ese grado de animosidad, indudablemente que en una acción de enfrentamiento permite y explica lógicamente reacciones que con toda calma y tranquilidad son impensables a estas alturas, digamos. Las imágenes del bombardeo de La Moneda, la muerte del presidente Allende, las ejecuciones sumarias y las masivas detenciones deterioraron para siempre la imagen internacional del nuevo gobierno, y de poco sirvieron las exhibiciones de armas encontradas en La Moneda, Tomás Moro y el Cañaveral. En gimnasios, en el Estadio Nacional, en regimientos, en islas y en campos de concentración especialmente acondicionados, comenzaron a ser detenidos, interrogados y torturados miles de dirigentes, exfuncionarios gubernamentales y simples personas que no respetaron el toque de queda. Me condujeron en una ambulancia al Estadio Valparaíso, en Playa Ancha, al estadio de fútbol. Cuando llegué había centenares de personas, los turnos completos de la fábrica KPD, de la maestranza de las Hadas, en fin, turnos completos de trabajadores que estaban ingresando al estadio. A mí me llevaron al camarín norte del estadio, que estaba habilitado como lugar de interrogatorio. Me pusieron en las duchas, me dejaron en las duchas, con el agua corriendo, había mucha gente golpeada, sangrando, y los oficiales de la Marina que estaban interrogando y golpeando a la gente. Y ahí fue primera vez también que yo vi un grupo de jóvenes, las manos amarradas o atadas con alambres de púa, con un número rojo pintado en la frente, que lo estaban enviando a quién sabe qué destino, ¿no? En la Academia de Guerra Naval, primero hay que relajarse, dice un marino, vestido de marino, con uniforme. Los otros andaban camuflados, andaban con la cara pintada y con unos gorros tapan la cara. Y no con traje de marino, un traje especial. Hay que relajarse, y para relajarse hay que tirarse al suelo, de espaldas y con las manos en la nuca. Y ahí hay que esperar. Ahí estuve esperando toda la mañana, hasta que como a mediodía me llegan a la sala, esa famosa sala yo le digo la sala de tortura, porque ahí es donde me amarran de pies y manos y empiezan a golpearme y a hacerme preguntas acerca de esto, dónde habían armas, quiénes eran los jefes, con quiénes me juntaba, dónde iba. Y lo único que hacía era cumplir mis funciones como un empleado cualquiera de la municipalidad. Llegamos al molo y la escena en el molo realmente era dantesca. O sea, una escena infernal con gente llorando, gente sangrando, herido, golpeado. Y ahí nos bajaron, nos pusieron al lado del molo, al lado del mar. Nosotros podíamos oler el mar, ¿no? Ese olor mezcla entre aceite y océano. Y poco a poco, nosotros absolutamente convencidos que nos iban a matar, absolutamente convencidos que nos iban a matar y nos iban a tirar al mar. Yo me he informado con mucho dolor a través de los años posteriores al 11 de la participación de muchos ex militantes de Patria y Libertad en los servicios de seguridad, y quiero decirle que me produjo un gran dolor, una desolación, una amargura por no haber sido capaces como líderes, nosotros los que éramos responsables del movimiento, de haberle transmitido las orientaciones que correspondían, es decir, de no castigar al enemigo.
Durante el tiempo que estuvimos ahí, entre 400 a 500 personas fueron ejecutadas en grupo de 10 a 33. 37 personas estaban en el grupo más grande, que fue llevado al pelotón de fusilamiento dentro del estadio y en la misma cancha de juego. Desde que sirvió como centro de interrogatorios, La Esmeralda no ha tenido viajes tranquilos por los países democráticos de Occidente. Muchos exigen que la Armada haga un público reconocimiento de los abusos cometidos allí y que de esta forma se libere a la Dama Blanca tan bella y emblemática de una ominosa carga de acusaciones nunca cabalmente respondidas. En un momento, ¿cómo vivieron el golpe de Estado y qué dijeron los corresponsales extranjeros que se encontraban en Santiago o que viajaron precipitadamente a Chile, convertido abruptamente en el epicentro mundial de la noticia? Lo otro que podemos contar es que escuchamos como a una persona la golpearon hasta la muerte. Vimos cómo le pegaban salvajemente a la gente. No están torturando a las personas, las están golpeando. Suena loco, pero hay una diferencia. ¿Sabes? No hay una técnica perfeccionada de tortura. Están golpeando físicamente a la gente hasta darle muerte para obtener información, o porque no les agrada, o por lo que sea. Una de las cosas que vimos primero fue un hombre que estaba tendido boca abajo, sin moverse mucho debajo de la pared del estadio. Después pudimos ver gente arrodillándose, una larga fila de gente arrodillada con sus piernas abiertas y sus manos en alto. Uno de estos hombres, 2 o 3 de estos hombres se desplomaron. Mientras caían al suelo les pegaban, los pateaban y empujaban para que se levantaran. Durante nuestra primera noche ahí, como a las 5 de la mañana, entraron carabineros a los camarines, lugar donde nos tenían detenidos. Entraron como 8 hombres, uno a uno a orinar. Entonces, después de que llegaron algunos hombres, les pegaron fuertes culatazos en la espalda, en las costillas y en el estómago. Vimos a uno de estos hombres en su celda y estaba como enloquecido. Una madre dijo que su hijo había desaparecido de la Universidad Técnica el día que los militares tomaron el mando. Un anónimo llamado alertó de la posibilidad de que él estuviera entre los detenidos en el estadio, pero ella no está segura. Y el único hijo. Conforme con el tratamiento que recibe, no creo que haya brutalidad. Es solo la disciplina normal que todos conocen al hacer el servicio militar. No sé si tú has hecho el servicio militar. Hay disciplina. El gobierno seguramente no mostrará a la prensa las escenas de las cuales hemos oído hablar, aquellas que por supuesto no quieren que el mundo vea. Soy Charles Murphy, ABC News en Santiago, Chile.
Hace una semana, cuando comenzaron los ataques, yo estaba solo en esta esquina y no había gente a mi alrededor. Tampoco estaba tan hermoso como hoy. Pero la situación se está normalizando en Santiago. Pero quiero mostrarles lo que ocurrió ese día, cruzando la calle donde yo estaba. Esa es La Moneda, el Palacio Presidencial, un edificio de 200 años y que fue devastado por rockets y balas. Hoy lunes, en Santiago las calles están tranquilas, la gente camina por ahí. Mañana es el día de la independencia. Hay algunos aviones volando, pero son de la Fuerza Aérea. Los aeropuertos y las fronteras están cerradas. La gente vuelve a trabajar. Son en este momento las 6 de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche. ¿Durante cuánto tiempo calcula usted, cuántos meses o cuánto tiempo puede durar en esta área? En Santiago, por ejemplo. Bueno, es difícil de predecirlo, pero yo creo que la forma como se ha estado desarrollando esto, preveo yo que en un lapso de un mes ya se habrá logrado tal control, digamos, de los francotiradores, que son los únicos que actúan, y cuya acción ha disminuido notablemente, porque al parecer incluso están faltos de munición. Se han sacado los zapatos, merecen pero toda la ayuda posible de todos los chilenos. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. de gobierno a los comandantes de guarnición. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Cada miembro de las Fuerzas Armadas que sufran, que sean víctimas de atentados, a cualquier hora o cualquier lugar, se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que se encuentran prisioneros. Cambio. A la juventud de Chile se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedecer
los bandos y las instrucciones que se emitan. Las personas que sean arrestadas serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra. Cambio. Y no se acepta, repito, ni publicación de prensa de ninguna especie. Las víctimas del pronunciamiento militar son mínimas. Los prisioneros están asilados en un campo deportivo y se encuentran en mejores condiciones que los reos y presidiarios de las cárceles chilenas. Los altos ejecutivos del régimen anterior fueron trasladados a un lejano lugar en el sur del país. En el extremo sur del mundo está la isla Dawson. En esta desolada isla, la Junta ha construido un campo de prisioneros para aquellos que gobernaron el Chile de Allende. Armada Río Chico se llama el lugar azotado por fuertes borrascas. Cada mañana a las 8, los más de 400 prisioneros son reunidos para el izamiento de la bandera chilena y para cantar el himno nacional. Entre los prisioneros hay una docena de exministros y otros 27 miembros prominentes del gobierno de Allende, incluidos senadores, diputados y alcaldes que no escaparon a las redadas de la Junta en septiembre. Tranquilo te vaya, te promete el futuro esplendor, y ese mal que tranquilo te vaya. El himno dice que Chile será la tumba de los libres o el asilo o refugio contra la opresión. O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. En las partes altas del lugar se han instalado casetas con cañones y artillería antiaérea. Orlando Letelier fue embajador de Allende en Washington, ministro de Relaciones Exteriores por un mes y ministro de Defensa por 11 días. Well, we dig holes and we put poles for electric transmission. We make some repair in the roads. We go cutting timber and that kind of work related to the improvement of the island. ¿Cómo pasan los días aquí? Well, we start at 7. Later on we have coffee and bread. At 8 we're working. We work till noon. Later on we have luncheon. And we start working again at about 2. And we work from 2 till 5. Then we have a cup of tea and bread. And later on, from 6 to 8, we have organized some conference among ourselves in the different specialists. We have several specialists. We have several doctors, several lawyers, several engineers here. Economists and so on. ¿Qué hace usted? Well, I am teaching my very poor English to other people of our group. ¿Y qué espera para los próximos meses? To have lawyers and to go to trial and to clarify our legal situation. Las condiciones materiales que nos encontramos aquí las han podido advertir ustedes. Debo expresar, sí, que ellas han mejorado paulatinamente. Como así también hemos recibido un trato, yo puedo calificar de deferente de parte de los señores oficiales y del personal a cargo de nuestra vigilancia. No tenemos conocimiento de cuál es exactamente nuestra situación, porque esta no ha sido esclarecida. Y todos estamos anhelosos de que se acelere los procesos para poder enfrentar nuestra responsabilidad y conocer nuestra suerte final. Cuando usted crea un incendio, no puede quejarse de que llegaron los bomberos, le apagaron esto y le echaron a perder un mueble muy bonito que le había regalado su abuelita.
Las Fuerzas Armadas, por principio, en estas cosas deben actuar y actúan por presencia. Pero cuando hay alguien que va a... Imagínese usted el caos que hubiera significado de que el gobierno militar hubiera caído por una acción de resistencia interna o cualquier cosa el año, fecha posterior. Habría sido, pero el caos más absoluto, habría sido volver a lo anterior, no habría habido nadie que sujetara esta cuestión. Frente a la fuerte reacción que ha provocado en el mundo el violento cambio de gobierno en Chile, la Junta encarga al historiador Gonzalo Vial la publicación de un libro blanco que justifica la intervención militar, proporcionando antecedentes sobre la grave crisis de gobernabilidad en Chile, el deterioro económico y los preparativos de grupos paramilitares marxistas para un autogolpe. El texto denuncia la existencia del denominado Plan Z, un siniestro complot destinado a eliminar opositores y a la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas durante la celebración del Día del Ejército. Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá. No, esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos y eran señores de las repúblicas socialistas. Y extremistas también. Según el Plan Z, la operación para eliminar oficiales y opositores en Santiago se iba a efectuar el 19 de septiembre, pero curiosamente en regiones, el Plan Z habría estado programado para el 17 de ese mes. El siniestro Plan Z se iba a poner en práctica el día 17 de septiembre durante la realización de la parada militar preparatoria de las Fuerzas Armadas y específicamente del Regimiento Rancagua en Arica. Los grupos extremistas asesinos saldrían desde donde estaba el público con ametralladoras y otras armas para masacrar a los soldados, aprovechando que estarían concentrados en el desfile mismo ante las autoridades. Luego de ametrallarlos y asesinarlos en masa, se replegarían hasta el sector del público para protegerse entre mujeres y niños, de modo que los soldados se viesen amarrados sin poder responder al fuego. Masas de mujeres marxistas y niños se abalanzarían sobre el regimiento Rancagua para obstaculizar la salida de otros soldados. Y finalmente entraría la tercera y más sangrienta fase, que consistiría en asesinatos en masa de civiles democráticos, en especial mujeres, niños, dirigentes políticos, regidores, periodistas, dirigentes gremiales y en suma todos aquellos ariqueños opositores al gobierno marxista y que ya estaban debidamente registrados. Sería en suma una página sangrienta de salvajismo y violencia, donde no se perdonaría a nadie. El Plan Z, según el cual se preparaba el asesinato de los líderes opositores a Allende y de los jefes militares durante la parada militar de septiembre del 73, ¿fue una simple patraña psicopolítica de la Junta? ¿O realmente hay antecedentes para pensar que el aparato militar socialista estaba pensando seriamente en un autogolpe sangriento? En un momento, volveremos con ustedes. Los partidos socialistas y en particular en Europa Central y en la propia Unión Soviética, cuando Stalin eliminó a más de 1000 oficiales en una misma noche de su propio ejército, vinieron practicando, y el modelo más específico es el que practicó el Partido Comunista en Indonesia en 1965. Ahora, lo curioso es que en este caso el Plan Z, más que vinculado al Partido Comunista, probablemente estaba
organizado todavía de manera embrionaria por sectores del ala más extrema del Partido Socialista. La documentación es fragmentaria, no es una documentación que permita a un historiador llegar a una conclusión definitiva, pero el historiador trabaja en historia comparada y por lo tanto conociendo los modelos anteriores de acción de los partidos comunistas, incluso respecto de sus propias Fuerzas Armadas cuando era necesario, es verosímil, es creíble que haya habido un movimiento de esta naturaleza en el mes de agosto, con antecedentes ya a finales de junio y julio, para la destrucción de las Fuerzas Armadas de Chile. Ese plan Z es una invención de un historiador que presume ser muy católico y que pertenece al ala fundamentalista del catolicismo. Y inventó de pie a pa eso. Y eso motivó asesinatos, fusilamientos y torturas horrendas. Y usted estaba en el plan Z, decían los militares, y en función, usted estaba en el plan Z y así está establecido que usted estaba en el plan Z, vamos torturando, vamos fusilando, vamos a toda clase de violencia sobre esa persona. Vial es en cierta medida, responsable de haber hecho esta invención monstruosa. El historiador Gonzalo Vial se ha negado a hablar en televisión sobre el Plan Z, pero otros autores creen que hay algo de verdad en esa iniciativa, aunque dudan que haya estado informado el gobierno y la dirigencia de la Unidad Popular. Yo creo que el Plan Z efectivamente ha sido un grupito de casas calientes que lo pegó. O sea, no creo que eso inventado completamente. Ahora, que eso es una cosa que está en conocimiento de todo el sector que está dispuesto a resistir, ¿no es cierto?, violentamente al golpe. Yo creo que no estaba en conocimiento ni siquiera de un 10%. Era posiblemente el plan de una de tantas facciones que habían dentro de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y que posiblemente fue redactado por un grupo de personas en un par de noches. La divulgación del supuesto Plan Z tuvo gran impacto nacional y galvanizó la cohesión de militares y carabineros, aunque internacionalmente fue irrelevante, pues se dudó de su credibilidad. La redacción del Plan Z y la nomenclatura utilizada como la sigla AGP, agitación y propaganda, indicarían que el plan fue gestado en el aparato militar del Partido Socialista, pero un antiguo dirigente de esa organización rechaza esa posibilidad. Son falsos. ¿Son falsos todos? Son falsos todos. Pero ahí hay documentación sobre las armas que llegaron de Cuba, sobre... No sé si todo. Yo te digo el Plan Z, así como está, como lo vi yo, o lo leí en el libro blanco o en lugares. Primero, yo no lo vi nunca y lo debería haber visto, digamos, en los lugares que yo estaba. Segundo, digamos, objetivamente hay palabras nuestras, como el AGP, etcétera. Yo creo que fue construido a partir de documentos nuestros. Eso es lo que pienso, porque el concepto AGP era nuestro, no era ni el MIR ni el PC, digamos. ¿No es posible que un grupo de ustedes haya fabricado ese documento, a lo mejor sin saberlo ustedes que estaban a cargo del aparato militar? No es posible. El Plan Z, digamos, fue hecho como de la guerra psicológica, un diversionismo a la guerra psicológica de los militares. Básicamente, ¿por qué? Nosotros le poníamos letras, digamos, para saber si es que aparecía un documento en la prensa, de dónde se había perdido, dónde estaba la filtración, digamos. Y todas las páginas del documento tenían la misma letra con, digamos, plumón, para que no pudieran fotocopiar, digamos, y saber de dónde había salido. Eso estaba en todos los documentos nuestros. Yo no me recuerdo si el que está en el libro blanco estaba, digamos, porque si dicen Plan Z podría haber sido. Ahora yo no sé si se alcanzarían todos los regionales, porque es un documento por regional. Y los regionales no alcanzaban a la Z, digamos. Pero yo no me acuerdo si tenía con plumón rayada la página entera. Sí. ¿Sí? Tenía una Z en medio. Bueno. Así nosotros hacíamos nuestros documentos. Mientras el Plan Z es denunciado como una siniestra amenaza abortada, el
impone la seguridad militar. La actividad sindical está suspendida, la cultura contestataria ha sido castrada y el aparato de comunicación izquierdista confiscado, aplicándose incluso a los medios proclives al régimen una rigurosa censura. La nueva canción chilena pasa perentoriamente a los closets de las radios. Pronto, el general Pinochet iniciará visitas a terreno, donde comenzará a recibir apoyo popular. Muchas personas, cansadas del desabastecimiento, la escasez, el mercado negro y el desorden político, sentían que un periodo caótico había terminado. Ahora, los personajes identificados no son el Che Guevara y los guerrilleros, sino los generales o el general. Es Chile quien lo ha llamado mi general. A trabajar, ir van regando los campos, alimentando a su gente. Llegó la hora de la patria, el clamor ya se siente. Es Chile quien lo ha llamado mi P4913, señora Carmen, que estamos viendo, que no se preocupe, que haga las gestiones que ella sabe. Hay torturados con Yatagán. Hasta hace frío y tenemos poca protección de ropa y poca comodidad. Pero que no se preocupe, ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. Pero ¿cuántas personas? 5.000 personas, como 10.000 hay. ¿Y comer comen? ¿Qué comen? Más atrás, por favor. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Corazón, más atrás. Más atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Corazón atrás. Córrame la gente más atrás. Córrame la gente más atrás. Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Corazón atrás, por favor. Corazón Patricio Bucherman. ¿Qué parece? Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Mi marido está ahí, pero yo no he sabido nada de él. ¿Estás segura que está? Sí, estoy segura que está ahí, pero no. Sí, pregunté, pero no figura en las listas. Pero yo sé que está ahí. Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. ¿Hasta cuándo? Hace propaganda, concientiza, los lleva a los desfiles, los controla la asistencia a clase, a las reuniones, los tiene controlados. Parece que, bueno, yo lo que lo vi el año pasado, es como le dijeron uno que alega ahí nomás Pero este es de izquierda. en el curso. ¿Ah? Es de izquierda. ¿Zúñiga? Este es comunista. Zúñiga no sé. Parece que es socialista, algo así, porque cuando empieza a alegar siempre defiende la izquierda, porque hay un compañero Muñoz ahí que demócrata cristiano y empiezan a alegar. Solamente mi hijo. A mi hijo adentro, ya me hacen contra ellos. Me comprometo a terminar, a permanecer a forma de la a disposición de la Junta de Gobierno. Y confiamos en su palabra
de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo para que éste democráticamente elija a su gobernante. Una severa purga comienza en el sector público, en universidades, hospitales, fábricas y en las propias Fuerzas Armadas, desde donde serán exonerados los simpatizantes allendistas. Un periodista extranjero pregunta al oficial a cargo de una refinería en Punta Arenas qué pasará con los 200 empleados que acaba de exonerar por motivos políticos. Desgraciadamente no lo sé. Supongo que ellos están por el momento sin trabajo, pero espero que el gobierno pueda buscar algo que puedan hacer. El único y último acto de protesta contra el nuevo orden entronizado en Chile se producirá con el funeral de Pablo Neruda, muerto días después del golpe militar y luego que la Chascona, una de sus propiedades, fuera saqueada por la soldadesca. Perseguidos por motivos políticos, decenas de miles de chilenos inician una larga diáspora hacia distintos confines del orbe. A muchos se les marcó el pasaporte, no pudiendo regresar al país durante años. Comenzaba el Chile doloroso y peregrino del Fui enviado al Ministerio de Economía, debe haber sido 4 días después del 11, a que ayudara en lo que pudiera. Era ministro de Economía en esa emergencia el general González. Qué bueno que me venga a ayudar, me dijo, porque este asunto está muy complicado. El gran problema es el desabastecimiento. Bueno, ¿cómo vamos a abastecerle? Que yo, o sea, a estos precios es imposible abastecer. La aparición repentina de la mercadería dio pie a quienes habían afirmado que los comerciantes empresarios habían ayudado a crear un clima de caos, generando desabastecimiento. Si usted hoy día, por decreto, determina que el precio del pan va a ser 100 pesos el kilo, usted no encuentra pan en ninguna parte. Porque nadie va a estar dispuesto a vender pan a 100 si el costo que tiene el pan debe ser de los 400. ¿Les alcanza o no les alcanza para sus necesidades? Por eso queremos escuchar especialmente a la dueña de casa. Yo tengo vale vista, pero la Mediagua no llegó por el paro de camiones. Le quedaron de darle el bono el 15 y no le han pagado. ¿Y por qué no le han pagado? ¿La Municipalidad de Conchalí? La Municipalidad de Conchalí, que no había plata. ¿Usted trabaja en ese servicio? Sí. ¿Y usted cuánto es su sueldo? Mi sueldo son 3.000 escudos y todavía no me pagan los 12. 3.000 escudos, pero usted tiene que recibir por lo menos 12.000. Claro, sí, eso. Claro, le tienen que pagar toda la diferencia. Esta era la nueva rutina de Fernando Lenis, el expresidente del Mercurio, que ya en octubre del 73 era el ministro de Economía del régimen. En esas ocasiones le voy a decir, claro, yo oí muchos reclamos y yo recibí muchos reclamos de pobreza, de necesidades de la gente.
pero nunca oí un reclamo de derechos humanos. La Junta tenía en sus manos el ladrillo, el programa propuesto por el grupo de economistas de Chicago, formados por el premio Nobel Milton Friedman. Claramente sí existe una refundación de la economía chilena. O sea, probablemente es la revolución económica más grande que ha tenido Chile, desde un punto de vista histórico. Fue sin ninguna libertad pública. Por lo tanto, las cajas de Pandora, las cajas de sorpresa con que nos hemos encontrado los que logramos investigar algunas cosas, yo creo que todavía son muestras de lo que puede haber pasado. Con la liberalización de los precios, reaparecieron los bienes en las estanterías, aunque se produjo una fuerte contracción económica. Fue todo muy de golpe, en que de un día para otro las cosas empezaban a costar, es decir, 5 o 10 veces más de lo que habían costado. Una segunda medida fue devolver las empresas requisadas a sus dueños. Las cabezas del equipo neoliberal, en ese tiempo se llamaba monetarismo, no existía la expresión, no se usaba la expresión neoliberal, y se conquistaron a Pinochet. Y Pinochet era el dueño del gobierno. El Estado puede todo, ¿cierto? Resuelve todo. El general Pinochet me pidió en muchas oportunidades que lo acompañara en las visitas que hacía a regiones. Lo primero que tenía era un teatro, una asamblea con mujeres. Siempre me decía, las mujeres son las que mandan en el hogar, ministro. Así que a ella tiene que convencerlas a usted de por qué sube el pan, por qué hay inflación y por qué la plata no les alcanza. Así que explique su economía. La estrategia contemplaba bajar los aranceles para favorecer la instauración de una economía más abierta. Yo recibí llamados de los más cercanos amigos que había tenido toda mi vida y jefes que había tenido durante mi vida profesional, diciéndome que lo que se estaba haciendo era arruinar a toda la industria chilena. Efectivamente, no la arruinó, pero la obligó a hacer transformaciones espectaculares. Sin ir midiendo cuáles eran los efectos que se iban generando a través del tiempo en esa economía, si iban avanzando hacia un equilibrio sostenible o se iban adentrando en una trampa, acercándose a un precipicio, y el precipicio fue el año 82 y el 83. Bajo el mando de Pinochet, la economía chilena creció en promedio un 2,9% anual. Se controló la inflación. Se sufrió la quiebra del sistema bancario y luego se vivió su recuperación. Se hicieron grandes reformas a la legislación laboral y a la administración de las pensiones. Aumentaron exponencialmente las iniciativas exportadoras. Se realizaron privatizaciones que modernizaron la gestión de muchas empresas, aunque varios exfuncionarios terminaron millonarios en dólares. Y los chilenos dejaron de tener la mentalidad estatista que los había caracterizado casi todo el siglo XX. Al final de su régimen, el producto creció cerca del 10%, aunque el 45% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Y la herencia de una tremenda desigualdad en Chile. O sea, el Chile del 89 tenía una diferencia entre, por ejemplo, el 20% alto ingreso y el 20% de bajo ingreso, que era algo así como 20 veces. Los que están el 20% arriba sobre el 20% abajo. Lo neoliberal instaurado por los Chicago Boys vivía su peor prueba de fuego. Las protestas de los 80 fueron el despertar de una oposición basada en la unión estratégica entre una gran parte de la izquierda y la DC. El granítico régimen estaba sufriendo sus primeras grietas, aunque aún mantenía gran parte del duro control férreo que exhibió durante los primeros años. Queremos dejar indicado también que aquellos que hablan de fraternidad, aquellos que hablan de hermandad, se olvidan que tienen que ser ellos los que depongan su actitud agresiva, no nosotros.
se habla de personas no ubicadas, porque como habían tantos campos de concentración, se tenía la esperanza de que hubiesen sido trasladados a distintos lugares del país. Ya en 1974 empieza los familiares a darse cuenta de que no son ubicados sus seres queridos. Lo que creó los problemas fue la resistencia que tuvo el gobierno militar. Imagen del horno de esta abandonada mina de cal cerca de Talagante, donde se han encontrado hasta este momento 4 cadáveres ya. Los cadáveres eran arrojados desde la magistrado Juana Godoy, juez de Talagante, está instruyendo este proceso, del que tomó también en el lugar personal de investigaciones de Carabineros y representantes de la justicia continúan esta investigación. De todos los partidos de izquierda, el que mantuvo una mayor actividad tras el golpe fue el MIR. Todos sus dirigentes se quedaron en el país y se volvieron un blanco prioritario para las fuerzas de seguridad. Si nosotros habíamos estado participando y conduciendo una lucha, digamos, por un cambio social y estaban reprimiendo a nosotros mismos y a nuestros compañeros y a ese movimiento social, nosotros considerábamos que no era correcto que nosotros nos fuéramos del país y podíamos impedirlo, ¿no? No son tampoco combatientes normales, porque el tipo de resistencia que tuvo el gobierno militar fue un tipo de resistencia que yo llamo debajo de la mesa. No fue abierto, fue solapado. El peor tipo de guerra que existe es ese tipo de guerra subversiva. Aquí, además de la fabricación de armas, tales como pistolas, revólveres, subametralladoras y bombas de tiempo con su respectivo reloj. Abundante literatura marxista mantenía a los que aquí trabajaban en constante preparación y perfeccionamiento. En 1975, el énfasis fue el Partido Socialista, el conglomerado político que más detenidos desaparecidos tiene. Así ocurrió ese gran epopeya, tragedia, drama, como quiera llamársela y como quieran los historiadores del futuro juzgarla. Lo que sí quiero decir, para terminar desde mi punto de vista, de que nadie de nosotros cometió un acto deshonesto, que nadie de nosotros se enriqueció. En Estados Unidos el gobierno y las cosas habían cambiado. Una comisión del Congreso a cargo del senador Church sentó a los principales encargados de la política exterior de la era Nixon, que detallaron descarnadamente la intromisión de ese gobierno en asuntos de Chile. Una buena parte de la izquierda chilena también estaba modificando sus puntos de vista respecto del gobierno que habían encabezado. Yo el primer texto que creo haber escrito ha sido en octubre del 73. ¿Y qué decía ese texto? En ese texto decía yo dos afirmaciones principales, que la derrota había que entenderla más bien como una derrota política más que militar, en el sentido de que no habíamos sido capaces de conseguir una mayoría política y social suficiente para los cambios que pretendíamos hacer en la Unidad Popular. Y la segunda, yo diría que para combatir a la dictadura lo que se necesitaba era básicamente construir un frente democrático muy amplio, que fuera más allá de la izquierda y que incorporara lo que en ese tiempo eran los sectores progresistas y antigolpistas de la democracia cristiana, y que finalmente terminó siendo toda la democracia cristiana. El exilio de algunos demócratas cristianos, sus hasta entonces adversarios políticos, facilitó el encuentro. La primera reunión que se hizo en el exterior tuvo lugar en Venezuela, en un lugar llamado Colonia Tovar, en donde asistieron los radicales, los socialistas, los demócratas cristianos, solamente faltó el Partido Comunista. La DINA ya dominaba la seguridad del país con su manto de terror. 1976 fue el año en que la mano dura cayó sobre los comunistas. El secretario general de ese partido, tomado prisionero, fue cambiado por un espía norteamericano a través de una gestión de los jerarcas rusos. Su hijo Luis Alberto, detenido en el Estadio Nacional, no corrió la misma suerte. ¿Por qué no lo hicieron? No es que no lo hicieron. Después fue a Chacabuco, salió en libertad de Chacabuco. Murió de un ataque, no se lo podría describir, pero el informe Reti deja constancia de que falleció a consecuencia de las torturas recibidas allí.
Esta es la reconstrucción de la temida torre de Villa Grimaldi, el lugar donde pasó gran parte de su detención Víctor Díaz, que en 1976 era el líder de los comunistas que se quedaron en Chile. Cuando a uno permanentemente le están diciendo que está mintiendo, que eso no ocurre, o como cuando a mí el presidente de la Corte Suprema me mandó a mi casa a escribir un libro porque según él yo tenía demasiada imaginación de acuerdo a lo que le relataba de lo que sucedía en ese momento en Villa Grimaldi, que era el centro de tortura y muerte que estaba a cargo de la DINA, donde mi padre permanecía en ese momento aún con vida y de acuerdo a antecedentes que nosotros habíamos recibido y que él estaba siendo brutalmente torturado y permanecía incomunicado en lo que se denominaba la torre. La renovación socialista fue relativamente rápida. Ya a fines de los 70 abandonaron sus posiciones más radicales. La verdad que no cambiar no es signo de consecuencia, sino de ser un reloj parado. O sea, si uno de la envergadura casi apocalíptica de los cambios que ha vivido el mundo y Chile en estos 30 años, no saca conclusiones que lo impactan y que lo hace modificar su visión del mundo, quiere decir que la verdad que uno está cerebralmente muerto. Mientras una buena parte de la izquierda revisaba de manera crítica su pasado en la OP, los comunistas optaban por otro camino, creando incluso un brazo armado para enfrentar al gobierno de Pinochet. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se unió en la lucha armada a una parte del MIR que ya había cometido una serie de atentados que costaron la vida, entre otros del intendente de Santiago general Karol Ursúa. El Frente estuvo a punto de acabar con la vida del presidente Pinochet y fue el responsable de la mayor internación de armas ilegales al país. Ya eran los 80. La crisis económica, en la que llegó a haber una cifra de desempleo oficial del 31%, alentó a diversos grupos de la sociedad a levantarse contra el gobierno. Entonces, el reclamo por los derechos humanos y por muchas otras cosas empezó a sonar fuerte en Chile. Aunque el presidente Pinochet decía que no se movía ni una sola hoja sin que él supiera, parecía que había motivaciones más fuertes que el miedo. En paralelo, ya los socialistas radicales y demócratas cristianos eran capaces de sentarse a la mesa y hablar del futuro. Y esa unión venció políticamente al general Pinochet en el plebiscito de 1988, quien además vio perder a su candidato en 1989. Pinochet debía dejar el gobierno. En su legado se suma la instauración de un nuevo modelo económico y también de uno político a través de la Constitución de 1980. Y en un lugar no menos relevante, un total de 1.197 detenidos desaparecidos, que hasta hoy es la sombra más oscura de su régimen. Esta es la tarde del 10 de marzo de 1990, la última, con el general Augusto Pinochet como presidente de Chile. Al otro día comenzó la historia de la nueva democracia, un modelo al que hoy adhiere con fuerza la gran mayoría de los chilenos. Pocas veces en la historia el país ha tenido las oportunidades que está teniendo hoy para construir una democracia ejemplar con una economía eficiente que permita mejorar la vida de la población y especialmente de los sectores más postergados. Pocas veces, como ahora, Chile ha sido líder continental en materia de libertades públicas y desarrollo socioeconómico. Por cierto, hay carencias tremendas, pero podemos superarlas con esfuerzo, disciplina y amor al conocimiento. La memoria colectiva respecto de nuestras heridas todavía abiertas, no puede hacernos perder el norte. No puede ser un ancla al pasado, sino un valioso antecedente para avanzar sin repetir las equivocaciones, los errores, ni los horrores de hace 30 años. Buenas noches.